Vamos a orar. Señor, te damos gracias sobre gracias por ese día. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Señor, gracias que hemos podido adorar en espíritu y verdad. Señor, ayúdanos ahora a poder oír tu palabra. Señor, y no solamente oírla, pero aplicarla en nuestra vida. Señor, sabemos que vivimos en un mundo con problemas en los hogares, en las familias, en los matrimonios. Señor, nuestra cultura tal parece que va de mal en peor. Señor, vemos la fricción que hay hoy en día en la política. Vemos las necesidades que hay hoy en día, aún en las finanzas. Te pedimos, Señor, que tú seas con aquellos que están enfermos. Que tú seas con aquellos que han perdido seres queridos. Pero ayúdanos, Señor, a entender el mensaje de tu palabra en esta mañana. Te pedimos perdón, Señor, por las veces que te hemos fallado. Y, Señor, te damos gracias, Señor, por la decisión que la iglesia ha tomado en esta mañana. Señor, de reconocer la vida de Alejandro y de Mercedes, Señor, que están listos para ser ordenados, Señor, al ministerio de pastorado. Señor, gracias por la vida de ellos, Señor. Gracias por nuestra iglesia. Señor, gracias que tú nos dejaste requisitos bien claros. Y, Señor, gracias por la vida de Alejandro, Señor, que ha llenado esos requisitos. Señor, que en este día nos podamos regocijar como iglesia, Señor, que todavía tú llamas al ministerio y que hay personas dispuestas, Señor, a aceptar ese reto. Esto lo pedimos en tu santo nombre. Amén. No sé cuántos de ustedes han visto esa película que acabamos de ver un pedacito, de Lion King. Y no sé si saben esa parte de lo que acaba de suceder ahí, pero la jungla, lo que era la vida de los leones, estaba siendo destruida. No había agua, no había comida, había fuegos. Y si ustedes se recuerdan, Simba se había ido y ya no le interesaba nada del mundo de los leones por algo que había sucedido entre él y su padre. Pero qué lindo que el mono lo lleva y dice, recuerda quién tú eres. Y él dice, no, yo no quiero nada que ver ya con todo esto. Y el padre se le aparece y le dice, recuerda quién tú eres. Tú eres el hijo de un rey. Y de eso queremos hablar en este domingo. Si ustedes recuerdan el sermón de la semana pasada, Salmo 88, un salmo bien oscuro. Un salmo que habla de dolor, que habla de dificultades, que habla de sufrimiento. Que habla de verdad que a veces la vida nos deja con un corazón roto. Pero estuvimos mirando ese salmo y decía que esto es un cántico, que eso era un regalo para el ministro de música, que nosotros en medio de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, de nuestra pérdida, de nuestras enfermedades, de todo lo que está pasando, pudimos mirar que podemos adorar al Señor. Ahora, la pregunta que no respondimos la semana pasada es, ¿cómo esto es posible? ¿Cómo es posible que en medio de todo lo que nosotros podamos hacer, hay familias que conocemos en el que han perdido sus nietecitos no hace mucho y todavía domingo tras domingo hacen videos de la adoración? Eso mismo ministra, porque hay gente que dice, pero ¿cómo es posible que acaban de perder a su nietecito una enfermedad? O acaban de perder a su mami, a su papi, y todavía adoran. ¿Cómo eso es posible? Hoy queremos recordarles de quién ustedes es durante el sufrimiento. ¿Cómo es posible que todavía nosotros podemos orar? Y nos dieron palabras para decir, Señor, no me gusta lo que está pasando en mi vida. No somos masoquistas y decir, sí, Señor, dame más dolor, más sufrimiento. Nos dio permiso para decir, Señor, no entiendo lo que está pasando, no me gusta lo que está pasando. Pero ¿cómo es posible que nosotros podemos aún adorar en medio del dolor? Por eso le pusimos esta película de Lion King. Porque en medio del momento más difícil de Simba, le recuerdan de quién tú eres. Y sabemos el resto de la historia, regresa y acaba con las gallinas y acaba con el tío y todo se arregla por recordar quién nosotros somos. Los invitamos que abran su Biblia rapidito, Primera de Pedro, capítulo 2, y sé que ha sido hoy un servicio diferente y disculpen por el horario, así que vamos a tratar de ir más rápido. Primera de Pedro, capítulo 2, comenzando en versículos 9 y 10. Pedro le escribe a personas que están en sufrimiento. Esta carta Pedro le escribe a los creyentes que estaban sufriendo una terrible persecución. A personas, a cristianos que habían perdido sus hogares. A personas que habían perdido sus propiedades. A personas que habían perdido su dinero. Que habían perdido todas sus posesiones y aún sus amigos.
personas que se encontraron obligados de huir para poder salvar su vida. Y la semana que viene vamos a poder ver que ustedes dicen, pero qué horror, cómo que los cristianos pueden pasar por tanto dolor. Pero vamos a ver que aún en medio de todo esto, lo que estaban pasando los cristianos, ellos tuvieron que salir corriendo para defender su vida, pero se estaba expandiendo el evangelio. Pedro aquí le va a recordar cómo debemos de vivir en medio del sufrimiento. Pedro le va a recordar a este pueblo cómo podemos adorar en medio de nuestro dolor. Cómo podemos seguir creyendo en un Dios, como cantamos en esta mañana, cómo creer en Dios cuando sí hay tormentas en nuestra vida, cuando hay pérdida. Estas personas estaban experimentando miedo y desolución. Yo creo que si en este momento yo le digo, ¿cuántos de ustedes están pasando por miedo, por desilusión? Creo que la mayoría de ustedes van a levantar sus manos, y eso es ser honesto. ¿Por qué? Porque han perdido seres queridos, han perdido su mamá, han perdido su papá, han perdido nietos, han perdido hijos, le han dicho que tiene cáncer, le han dicho que tienen 3 meses de vida. Sabemos que esa es una realidad, que hay desilusión cuando vemos el gobierno, cuando vemos la finanza, cuando vemos tanta violencia. Claro que va a venir todos estos dolores y sufrimiento en nuestra vida. Ahora, el consejo que Pedro le va a recordarle a su pueblo en estos 2 versículos rapidito es: recuerda tu identidad. Recuerda quién eres, como le recordaron a Simba. Remember who you are. Eres el hijo de un rey. Y cuando recordamos que somos hijos de un rey, iglesia, podemos atravesar momentos difíciles en nuestra vida. Claro que hay dolores, claro que hay recuerdos, pero cuando sabemos de quién somos, podemos sobrepasar nuestro pasado. Cuando sabemos de quién somos y cuál es nuestra identidad, podemos sobrevivir cada cosa. Miren el versículo 9. Mas vosotros sois. Me encanta eso. Sí, están pasando por sufrimiento, ustedes están pasando por dolor, han pasado por perder amistades, dinero, casa, familia, pero me encantan esas palabras al principio porque dice, mas vosotros sois linaje escogido. Es reconocer quién nosotros somos. Somos el pueblo de Dios. Por eso la Biblia no esconde nada. Hay momentos difíciles, pero por eso, por quien nosotros somos, podemos seguir adorando al Señor. En medio del sufrimiento, conozca quién usted es. Iglesia, nosotros no somos del mundo. Ustedes ni yo somos cualquiera para acudir lo que el mundo nos ofrece. Sabemos cuando hay dolor, cuando hay quebrantamiento, cuando hay momentos difíciles en nuestra vida, empezamos a acudir lo que el mundo ofrece. ¿Y qué es lo que el mundo ofrece? Alcohol, droga. Cuando hay momentos difíciles en nuestro matrimonio, no, búscate a otra, búscate a otro. Esto es lo que nos ofrece el mundo. Pero cuando recordamos quién nosotros somos, no tenemos que acudir a este mundo. No tenemos que acudir ni aún a las pastillitas. Hoy en día dicen que el 64% de este país está tomando pastillas para los nervios, porque no pueden lidiar con los momentos difíciles. Escuchen, si usted tiene un imbalance químico, está bien, pero si usted no tiene imbalance químico, no te está tomando tanta medicina, porque lo que pasa es que después que se le pase el efecto de esa pastillita, se tiene que tomar otro. Hay que lidiar con la vida. Hay que recordar de quién nosotros somos. Cuando el mundo lo vea a ustedes sufrir, tienen que ver algo diferente. Claro que hace un año que mi papá murió en un accidente de carro, pero el mundo tiene que ver que hay algo diferente en mi vida, que yo todavía puedo seguir adorándolo, que yo todavía puedo seguir sirviendo, que yo todavía tengo que seguir siendo padre, esposo y abuelo, que todavía tengo que seguir siendo pastor. Sí, acaba de hacer 3 años que me dio un derrame cerebral, me ha dejado todo desarmado, pero el mundo tiene que ver que hay algo diferente. Porque este hombre no está tirado en una cama, porque este hombre no se retira, porque el mundo tiene que ver que somos diferentes. Y eso es lo que Pedro aquí nos está diciendo. Mas vosotros sois diferentes. Ustedes son personas que creen en Cristo, que confiamos en Él en nuestros momentos más difíciles. El suicidio no tiene ni que pasar por nuestra mente. Sí hay dolor, sí hay separación, pero creemos en un Señor que nos dijo, van a tener conflicto, pero tranquilo, yo estoy con ustedes. Y vamos a pasar juntos todos estos problemas.
Miren lo que dice Mateo 7, 24 al 27. Cualquiera pues que oyere estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron los ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de las tormentas que vinieron? Y dice que vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó porque estaba hecha, edificada en la roca. Quiere decir que sí van a venir dolores, momentos difíciles a nuestra vida y nos van a dar duro, pero si nuestra casa, si somos el pueblo de Dios, vamos a sobrevivir. Miren la diferencia en el resto de estos versículos. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvias y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron contra ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cuál es esa arena? La arena que dice, bueno, si hacemos más dinero. Bueno, la arena es, si yo voy para los Estados Unidos, mi vida va a ser diferente. La arena es, bueno, si yo sigo tomando, si me cambio de esposa, si me cambio de esposo. Dice que vinieron exactamente la misma tormenta y dice que la casa fue destruida. ¿Entendemos hoy en día por qué cuando hay problemas en los matrimonios terminan en divorcio? Porque no acudimos al Señor. No hemos hecho la casa sobre la roca. Hemos tomado nuestra vida y la hemos colocado en el Señor. Sí, en medio del dolor. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo que sí vamos a sufrir, que sí van a haber momentos difíciles. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos, si de verdad somos el pueblo de Dios, ¿qué clase de pueblo es ese? ¿Qué tipo de pueblo es ese? Miren el versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido. Nos dice qué clase de pueblo somos. Qué lindo que nos llama que somos linaje escogido. El Espíritu de Dios está cambiando interiormente a la gente, no exteriormente. Cuando ahí dice que somos linaje escogido, no significa que no vamos a ser más mexicanos. Significa que seguimos siendo mexicanos, que seguimos siendo cubanos, que seguimos siendo chinos del Salvador. Pero lo que Él va cambiando poco a poco es nuestro interior. No, Él no va a cambiar nuestro idioma, no va a cambiar el color de la piel, no va a cambiar nuestra nacionalidad. Simplemente nos va a recordar que somos linaje escogido, como con Simba. Nos va a recordar que somos hijos del Rey, linaje escogido. Dios está cambiando a la gente dentro del corazón. El Señor está cambiando nuestra vida, está cambiando nuestra forma de vivir. Por eso lo hemos predicado tantas veces. El Señor está transformando nuestra vida. El Señor, tal como Simba, que siguió viviendo su vida, el Señor vino a interrumpir la vida. Y eso es lo que el Señor ha hecho con nuestra vida. Hemos estado viviendo en pecado, haciendo todo lo que nos da la gana. Han venido tormentas y ahora el Señor ha interrumpido nuestra vida y vamos hacia Él. Vamos a de verdad edificar nuestra casa sobre Él. Es como nacemos de nuevo. Cuando le da una renovación en nuestra vida, cuando pedimos perdón y el Señor renueva mi vida, transforma mi hogar, mi matrimonio. Porque Señor, yo soy linaje escogido. Yo soy parte del pueblo tuyo. Ahora, no se pierdan esto. Está implantando su naturaleza divina dentro de los creyentes. Dice ahí, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Paren y piensen en eso. Los creyentes ahora somos real sacerdocio. Esto es un privilegio. Ahora Él nos ha dado el acceso de entrar al lugar santísimo. Si ustedes se recuerdan en el Antiguo Testamento, el sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y con eso, una soguita amarrada de tobillo, porque si se moría allá adentro, nadie podía entrar a salvarlo. Tenían que sacarlo. Y era el único que podía entrar al lugar santísimo. Escuchen esta palabra, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Ahora nosotros podemos entrar a adorarlo. Ahora nosotros podemos entrar y orar. Ahora nosotros sabemos que somos de verdad hijos de Dios. Dios espera que nosotros vivamos en su presencia, aún en el dolor. Que tengamos comunión con Él y andemos en su presencia.
Eso es lo que significa ahí por real sacerdocio. Que no importa si yo estoy lavando, fregando los vasos, no importa si estoy trabajando, no importa si estoy manejando, que no importa donde yo estoy, yo puedo estar en la presencia del Señor, porque soy su pueblo. Pero pastor, cuando me dice que tengo cáncer, tú sigues siendo un real sacerdocio. Tú puedes decir, Señor, no me gusta lo que me han dicho, pero yo te voy a seguir adorando. Señor, mi esposa me dejó, mi esposo me dejó, pero yo te puedo seguir adorando porque somos su pueblo, porque somos linaje escogido, somos real sacerdote. Qué lindo que podemos tener esa comunión con Él. Como real sacerdote tenemos la responsabilidad de anunciar las virtudes de Dios, sus atributos y obras durante el sufrimiento. Por eso cuando estamos en el hospital podemos hablar con las enfermeras. Cuando vamos a ver al médico podemos dejarle saber, tranquilo doctor, yo confío en el Señor. No que va a ser siempre un milagro, no que nos va a sacar de esos sufrimientos, pero podemos confiar en el Señor porque somos ahora parte del pueblo de Dios. Ahora, tristemente, esto no es una realidad hoy en día. Han conocido ustedes personas que han sido bien fieles en la iglesia, que han sido bien fieles en el Señor, pero han pasado por un divorcio, han pasado por momentos difíciles y se han desaparecido. Ya no quieren saber más de Dios. Pero ¿qué pasa entonces si de verdad somos su pueblo, aún en el dolor, aún en sufrimiento, aún en cáncer, aún en la muerte? Tenemos que seguir adorando al Señor. En el Antiguo Testamento los reyes no podían ser sacerdotes, porque estos tenían que ser de la tribu de Leví. No se pierdan esto. Los reyes eran de la tribu de Judá. Sin embargo, Pedro dice que somos sacerdotes, pero el nivel de los reyes dice que ahora real sacerdote. Ahora somos de verdad reyes y sacerdotes. Eso es impresionante. Eso es saber de verdad, Señor, yo puedo confiar en quien tú eres porque yo soy parte de tu pueblo. Aunque sí vengan momentos difíciles. Esto significa que los sacerdotes estaban consagrados al servicio del Rey de Reyes. Y nosotros hemos entregado también nuestra vida al Señor y adoración en medio de las tribulaciones. Y lo vamos a verlo la semana que viene con Job. No entendemos cómo Dios dice, esto es un hombre bueno, un hombre justo. Y después vamos a ver a Job pasar por lo que a lo mejor ninguno de nosotros hemos tenido que pasar. Pero seguimos siendo parte del pueblo de Dios. Iglesia, los sacerdotes cuidaban su vida personal. ¿La estamos cuidando nosotros? Los sacerdotes cuidaban de su vida espiritual. ¿La estamos cuidando nosotros? Los sacerdotes cuidaban de su vida moral. ¿La estamos cuidando nosotros hoy en día para agradar a Dios? Porque somos su pueblo, pero también los creyentes se convierten en una nación santa. Miren esos versículos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y recuerden que la palabra santa significa separado, apartado por Dios, para Dios. No tenemos que vestirnos de blanco y ser santeros como lo vemos en Miami, especialmente con los cubanos que pagan 10,000, 12,000 pesos para ser santos. La Biblia dice que ya somos santos, que somos separados por Dios, para Dios, para poder adorarlo en nuestro sufrimiento, para tomar tiempo los domingos, para poder orar como familia. Y vemos que nos llama una nación santa. Significa estar separado de la vida mala del mundo y apartado para lo que Dios quiere de nosotros como hombre, como esposa, como matrimonio. Claro que van a venir momentos difíciles. Pero qué lindo que podemos confiar en el Señor en nuestros momentos más difíciles, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestra finanza y aún en nuestra salud. En medio del dolor también los cristianos, los creyentes, somos un pueblo adquirido por Dios. Miren esto. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. En otras palabras, somos posesión de Dios. Somos posesión de Dios. Dice la Biblia que nosotros somos la niña de sus ojos. No pasó eso para Israel. No, nosotros somos el pueblo de Dios también. De que el Señor dice que somos adquiridos por el Señor. ¿Cómo nos compró? A través de derramar su sangre. A través de su muerte. A través de su resurrección. Y así es como nosotros somos adquiridos por el Señor. Ahora, pastor, ¿para qué todo esto?
¿Cuál es el propósito de todo esto? Miren otra vez el versículo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¡Wow! Aquí dice que es para anunciar. Esto significa expresar, manifestar, publicar, promulgar. Por eso en el 2025 nuestro énfasis va a ser la oración con las personas. Nosotros podemos estar en cualquier lugar. La gente dice, ay pastor, me alegro verlo. Usted puede orar por mí, por mi familia, por mi matrimonio, por mis hijos. Esa es la necesidad más grande. Nosotros podemos dar comida toda la semana, pero todavía no llena su necesidad más grande. Nosotros podemos ayudarlo en cualquier otra área, pero la necesidad más grande que las personas tienen hoy en día es que de verdad busquen del Señor. Y nosotros queremos orar por ellos delante de las tiendas hispanas. Queremos orar por ellos en las calles. Dejarles saber que aquí hay una iglesia que los quiere, que los ama, que vamos a reír juntos y que vamos a llorar juntos. Por eso dice que debemos de anunciar. Y dice que debemos anunciar que sus virtudes significa su excelencia, la cualidad suprema. ¿Por qué ustedes creen que a mí me encanta estar en la calle? Para poderles dejar saber, yo soy pastor. Yo no he cometido adulterio, yo no soy un borracho, yo no soy drogadista. Pero ¿saben qué? A mí me dio un derrame cerebral. Pero estamos aquí todavía para dejarte saber que el Señor es bueno. Yo no sé cuánto me queda de vida, pero mientras estoy viviendo, yo quiero anunciarle que el Señor ha perdonado mis pecados, que el Señor me ha ayudado a vivir 3 años más. Eso son lo que el Señor quiere que nosotros podamos hacer en medio de nuestro dolor. Como Simba, remember who you are. Recuerda quién tú eres, iglesia. Nosotros somos el pueblo de Dios. La tarea del creyente es dar testimonio de Dios, dar a conocer quién es el Señor en nuestra vida. Iglesia, recuerda que en medio de tu dolor, lo que ha sucedido. Recuerda en medio de tu sufrimiento lo que ha sucedido. ¿Quieren verlo en la Biblia? Miren el versículo 10 y terminamos. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¡Wow! Esto significa que antes no éramos incrédulos. Antes no éramos cristianos. Antes no nos importaba nada de Dios. Pero ahora nos dice ese versículo que somos pueblo de Dios. Ahora hemos recibido la misericordia. Escuchen, yo no me paro aquí a predicar porque soy el pastor, porque soy perfecto, porque lejos de ser perfecto soy. Yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Cada uno de nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Somos su pueblo. En otras palabras, este versículo 10 nos está diciendo que antes vivíamos en la oscuridad y ahora vivimos en la luz. Que antes estábamos perdidos, pero ahora hemos sido hallados. Que todos nosotros teníamos un pasado, pero ahora tenemos un presente y tenemos un futuro. Y como el hijo pródigo, nosotros estábamos muertos, pero ahora estamos vivos. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. ¿Por qué pudimos ver Salmo 88 la semana pasada, que pudieron cantar en medio de todo dolor que estaba pasando? Porque somos el pueblo de Dios. Por eso él pudo decir en el versículo 1, el Dios de mi salvación. Iglesia, no sabemos lo que va a suceder. No sabemos si va a haber más huracanes. No sabemos si va a haber más ataques terroristas. Lo que sí sabemos es que somos el pueblo de Dios y que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para poder adorarlo. Para venir aquí un ratito y poder decir, Señor, gracias por tantas bendiciones. Gracias, aunque no me gusta que perdí a mi mamá, a mi papá, a mis hijos. No me gusta que tengo cáncer, que tengo enfermedades. No me gusta que perdí mi trabajo. Pero Señor, gracias sobre gracia que soy parte de tu pueblo. ¿Dónde estamos en esta mañana, iglesia? Sé que hay dolor. Sé que hay lágrimas. Sé que hay cosas que uno dice, bueno, ¿y qué va a pasar? Como hemos dicho ya varias veces, no se preocupen quién va a estar en la Casa Blanca. Preocúpense en quién está en su casa. Que sea el Señor. Y ahí vamos a estar bien a los pies del Señor. Porque vamos a ver la próxima semana que algo está pasando. Dice la Biblia que no es pelea entre carne y sangre. Que hay guerras espirituales. Y eso es lo que queremos ver. Que porque hay veces pasan cosas malas a personas buenas.
Porque la realidad es que no somos exentos de nada de eso. Es mi oración que podamos seguir siendo el pueblo de Dios. Y como hemos visto en esta mañana, que nunca se nos olvide nuestra identidad. No se olvide su identidad. Somos hijos del Rey. Aunque hay dolor, aunque hay enfermedades, aunque hay lágrimas, aunque hay problemas en nuestro matrimonio, somos hijos del Rey. Y ahí donde hay paz, y podemos salir corriendo como Simba a resolver nuestras situaciones. Amén. Les voy a pedir que se pongan de pie y que cierren sus ojos. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por recordarnos de quién nosotros somos. Somos hijos de un rey. Señor, gracias por recordarnos, Señor, que somos linaje de escogido. Señor, gracias por recordarnos que somos un real sacerdocio. Señor, gracias por recordarnos que somos una nación santa, que somos un pueblo adquirido por Dios. Señor, gracias que reconocemos que eso es un regalo hoy en día. Señor, claro que hay momentos difíciles, pero gracias que aún te podemos adorar, que podemos regresar a ti y decir, Señor, ayúdame en estos momentos difíciles. Señor, ayúdanos a reconocer quién tú eres, Señor. Señor, ya hemos visto que por nuestra propia fuerza no hemos hecho nada. Al revés, hemos ido de mal en peor. Señor, hemos visto esta cultura sacarte de los colegios y de los matrimonios, pero vemos tanto dolor, vemos tanto divorcio, vemos tanta violencia. Señor, ¿qué si recordamos que somos pueblo tuyo, Señor? Ayúdanos, Señor, a arreglar cuentas contigo. Te pedimos perdón, Señor, por nuestra falta y nuestro pecado. Esto pedimos en tu santo nombre. Amén.